Hola amigos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en este programa Dedito, que significa Devocional Diario para Todos. Devocional Diario para Todos, Dedito, del movimiento Café y Oración. En inglés lo llamamos Pray and Coffee. Bienvenidos, estamos escudriñando, estudiando la Biblia en un año. Este programa trata de motivarlos, exhortarlos, animarlos a que cada persona lea la Biblia todos los días. Es muy sencillo y es leer. Leer es 15, 20 minutos, se lee 3, 4 capítulos diarios y al terminar el año, pues ahora leo la Biblia. Ahora, estudiarla ya demora un poquito, hay que sacar tiempo para estudiar, para entender ciertos nombres, ciertos sitios geográficos, cierto contexto histórico, cierto contexto geográfico, significado de nombres, lugares, etc. Y meditarla, procesarla en reposo, en silencio, pues para eso hay que invertir muchísimo más tiempo. Tiempo de oración, tiempo de quietud, tiempo de meditación bíblica. Por lo menos que usted inicie leyéndola y conforme vaya pudiendo dedicar bloques de tiempo, pues lo vaya añadiendo a sus hábitos diarios. El día de hoy, 31 de octubre, estamos terminando el mes de octubre. Ya hemos cambiado horarios en algunos países, ya estamos en horarios de invierno. Ya los horarios han ido cambiando, hay diferencias horarias. El día de hoy se celebra pues, en muchas partes el día del Halloween, una costumbre que ha venido, que tiene su origen pagano. Justamente también es el día de la Reforma Protestante, el día de la Biblia, bueno, etcétera. El día de hoy está cumpliendo años una hermanita mía, mi hermanita mayor. Bueno, espero que si me escucha, pues, aunque que reciba muchas felicitaciones. El día de hoy tenemos a Bernarda Borrero, nuestra invitada, ya la hemos tenido aquí en Dedito. Estaremos con Bernarda conversando sobre Jeremías capítulo 22, Jeremías capítulo 23 y carta del apóstol Pablo a Tito capítulo 1. Bernarda, bienvenida nuevamente a Café y Oración. Gracias, pastor. Muchas gracias por la oportunidad que me ha dado para estar aquí en su programa. Es una edificación para nosotros, es un alimento para el alma, para el cuerpo. Muchas gracias, pastor. Y para el espíritu también, Bernarda, alimento Sí, para claro, el para el espíritu. espíritu. Bueno, el alimento para el espíritu. Bueno, son pasajes un poco complicados desde el punto de vista porque tienen mucho contexto. O sea, son programas que leerlos aisladamente, pues eh, hay que tener el contexto de qué es lo que estaba sucediendo. Recordemos algo de contexto. Josías fue un buen rey. Josías fue un buen rey. Sí, Empezó reinando muy niño. Y también pues murió un poco joven, fue un buen rey, hizo muchas reformas. Falta información de por qué murió relativamente joven. Josías pues fue padre de 3 hijos que aparecen ahí en crónicas, en reyes, aparecen con diferentes nombres, fueron escritos en diferentes tiempos y tenían pues nombres hebreos, arameos o ya tenían algún significado en otros idiomas, como ya fueron escritos posterior a que sucedieron los hechos. Entonces aparecen 3 hijos, Joacín, Joacás, Sedequías. Recordemos que cuando muere Josías, algo sucede en la corte y no dejan que el hijo mayor, eh, el hijo mayor que era Joacín, reine, sino que nombran a Joacás. Entonces había como un emperador en la zona que ahí Judá estaba como ensanduchado entre Egipto y todo lo que estaba sucediendo entre Asiria y Babilonia. Estaba ensanduchado en esos grandes imperios.
Los que lo podían proteger, pues depende de quién. Si el uno lo atacaba, el otro lo protegía. Estaba como en un lugar intermedio. Entonces allí fue el faraón Necao quien se dio cuenta que habían puesto a alguien que no le correspondía y fue y restituyó a Joacín, es decir, al mayor, y se llevó preso para Egipto al, al que habían puesto, a Joacás. Lo destituyó y se lo llevó. Pero ahí queda otro Sedequías, que luego también va a reinar. Entonces, es como complejo esa parte de la historia, pero independiente de los personajes, aquí hay algo que muchas Biblias hablan de los pastores y otras hablan de los gobernantes. Creo que la traducción más correcta tiene que ver con gobernantes. Lo que pasa es que el profeta, cuando hablan de pastores, hace mucho el símil entre un gobernante, haciendo el símil como con un pastor que pastorea ovejas. Pero yo creo que puede ser, es mucho más cercano al contexto geográfico, histórico, el tema pastor. Entendamos que ahí no se está refiriendo a los pastores de hoy, porque habían sacerdotes y habían profetas que eran los que hacían el ejercicio, entre comillas, espiritual o religioso. O sea, no está hablando del pastor de iglesia evangélica latinoamericana, para los que están leyendo en algunas versiones el término pastor o en otras Biblias mejor traducidas o con un contexto más adecuado a como sucedió, son gobernantes, para que no nos perdamos en esta discusión, en esta conversación. Bernarda, pues cuéntame, aquí estamos para conversar sobre esto. Cuéntame qué te llamó la atención de Jeremías 22. Si Bueno, quieres a mí leer, quieres comentar, ¿cómo quieres bueno, abordar? bueno, a mí me llamó la atención hartas cosas, pero más que todo me llamó la atención el versículo 5, 6, 7 y 8 y 9. Me llamó la atención. ¿Leo? Sí, pues si quieres, Bueno, dice, pero si no obedecéis esta palabra, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una desolación, porque así dice el Señor acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad era mi, como la cumbre, como la cumbre del Líbano, pero ciertamente te convertiré en un desierto como ciudades de desolación. Ciudades de desolación. Dice, designaré contra ti destructores, cada uno con destructores, pero no me salió más ahí. Pasan en el 8, pasan muchas naciones junto a esta ciudad y dirá cada uno a su prójimo, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta gran ciudad? En el 9 dice, entonces responderán, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se postraron ante otros dioses y le sirvieron. Yo tengo el contexto. ¿Lo leo? ¿Sí? De todos. pues sí, sí, Porque la misma, adelante. toda viene del 5 hasta el 9, viene toda corrida. ¿Sí? Sí. Entonces dice aquí, respondió el Señor, ¿por qué dejaron el pacto porque dejaron el pacto de Jehová, su Dios, y lo abandonaron. Y a su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Por tanto, se entristeció nuestro Dios y todo lo habían allí quedó desolado. En la ciudad de sus casas. En Génesis 31, 23 dice, que viene con el contexto, dice que Labán cogió sus parientes y consigo fue tras Jacob
y caminó 7 días y alcanzó a Jacob en el monte de Galaad. Jacob se fue 3 días antes de Labán. Bueno, ¿verdad? Usted lo que quiere ahí hablar es del monte de Gala, pero déjeme darle un contexto, Sí. texto aquí. Este es un pasaje que habla, Dios está hablando a través del profeta Jeremías en contra de los reyes de Judá en general. Hay una sucesión de reyes en muy corto tiempo. Básicamente, Dios había hecho una promesa al rey David, ha hecho un pacto con el rey David de que su descendencia no faltaría alguien en el trono, ¿no? Dice en el 2, dice oráculo de Jehová, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entran por estas puertas. Es decir, Dios está pidiendo asuntos básicos a los reyes. En el 3 dice, hagan lo recto y lo justo. No habían hecho lo recto y lo justo. Libren al despojado de mano del opresor. No estaban haciendo eso. No maltratéis ni hagáis violencia al extranjero. No maltratéis ni hagáis violencia al huérfano. No maltratéis ni hagáis violencia a la viuda. No derraméis sangre inocente. Los reyes no estaban haciendo su tarea. No están haciendo. Al no estar haciendo su tarea, entonces es que Dios promete que los va a destruir. Y aquí aparece en el versículo 7 algo que llama la atención, y es que Dios va a enviar destructores. Destructores emocionales, porque comienzan a desmembrar a Judá por pedazos, poblaciones, gente que comienza a sitiarlos, a hacerles inteligencia militar. Entonces las emociones, llegan noticias negativas. Yo no sé, Bernarda, si hay días, le voy a hacer una pregunta. Hay días cuando a usted la llaman familiares, amigos o contactos a contarle problemas y como que se ponen todos de acuerdo para contar problemas el mismo día. Sí, a veces pasa así, pastor. Bueno, entonces viene como una cosa emocional, ¿sí? Sí. A mí me sucedió en estos días que me contactaron muchas personas en el mismo día de Colombia, que porque la inflación no, la devaluación, que es el valor del peso con respecto al dólar, ha perdido la moneda colombiana, el peso colombiano ha perdido un gran porcentaje frente al dólar. Parece que es un fenómeno global, pero en Colombia un poquitico más amplificado por el nuevo gobierno, por las políticas del nuevo gobierno. Cuando 10 personas te contactan, te distraen, te hacen perder tiempo. ¿Por qué? Porque pues son emociones que ellos tienen, y esas noticias, aunque son reales, producen un entorno negativo. Entonces ahí afectan las emociones. O sea, todo un día la gente, como que algo viral, ¿no? Sí. Todo el mundo hablando de las noticias negativas y las redes sociales. Entonces, la gente vive, ¿para dónde va la gente? Como dice el dicho, ¿para dónde va la gente? En Colombia dicen, ¿para dónde va Vicente? ¿Sí? O sea, la gente va caminando por la política, por las redes sociales, y eso es una perdera de tiempo. Entonces, hay gente que nunca me habla y me mandan son noticias negativas, a veces no me da el tiempo de contestarles, pero a mis amigos más cercanos que me mandan eso, yo les pregunto, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Te estás quejando del dólar, vives de una pensión, tu pensión puede que en un par de años no valga nada. Si Colombia se dispara, después de la devaluación viene una inflación, y con la pensión que podías comer ya vas a aguantar hambre, ¿qué estás haciendo? Le pregunto yo a la gente. ¿Estás empezando un nuevo emprendimiento? ¿Estás haciendo algo con tus manos, en tu economía? Porque eso se lo he dicho a 2 o 3 amigos pensionados, ¿no? Le digo, ¿qué estás haciendo? Es decir, si con tu pensión ahorita vives y comes, pero ¿qué más adelante si de pronto esa pensión le pasa como a los venezolanos, que esas pensiones ni para ir a comprar una bolsa de leche les alcanzaba? Entonces, ¿qué vas a hacer con tu pensión?
¿De qué sirvió la pensión? De nada. Entonces les digo, ¿qué van a hacer? O a la gente rica que me ha llamado quejándose de Colombia, les digo, ¿tienes inversiones en dólares? ¿Tienes cuentas en otros países? ¿Estás pensando en invertir en el extranjero? O sea, las personas viven, esas son noticias de destructores. Los destructores son sistemas que te agobian emocionalmente, mentalmente, te bajan las defensas y te enfermas tú preocupado por la economía del país. No estoy diciendo que no sea una realidad ni que uno no pueda ver noticias. Estoy diciendo que si eso te amplifica, se te bajan las defensas, te enfermas, te anulas, te bloqueas, te llenas de miedo. Entonces, Juan 10:10 dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Destruir tiene que ver con el destructor y aquí aparecen en el versículo 7 de Jeremías los destructores. Ahora, Dios a propósito está enviando destructores a Judá. Destructores que van a acabar con sus armas y van a taladrar los cedros de Judá y los van a echar al fuego. O sea, van a arrasar los bosques que todavía quedan en el reino de Judá. Ahora, viene la pregunta, ¿no? De parte de Dios, pero la hace el profeta. Mucha gente va a decir, oye, pero Jerusalén, que era una ciudad tan esplendorosa, capital del reino, que en un momento fue capital del reino de Israel y de Judá, luego se quedó solamente como capital del reino de Judá. Jerusalén tan esplendorosa, van a decir, como cuando una vez estuvimos de visita en La Habana, Cuba, nosotros decíamos, oye, esto eran palacios, lo que habían aquí en La Habana, y ahorita son casas que hace 40 años no les pasan una manito de pintura, que no les, se están cayendo las fachadas. Entonces uno dice, oye, esto, La Habana de 1940, 1950, 1960 se quedó como detenida en el tiempo y ahorita el agua, el sol, el viento, la sal marina ha destruido las fachadas del centro histórico de La Habana. Entonces uno dice, ¿dónde quedó la gran Habana, no? La Habana esa de Ernest Hemingway, el premio Nobel de literatura. ¿Dónde está esa Habana? ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa aquí. La gente se va a preguntar, después de que Jerusalén iba a ser destruida, recordemos que ahí está el imperio asirio cayendo con muchos problemas y está el imperio babilónico que era un reino que se le está insubordinando y que luego lo va a tomar. Están así, entonces se sabe, yo ya con Jeremías tuvo 40 años justamente, 40 años de principio a fin, hasta que el pueblo fue llevado completamente cautivo. Pues mucho pueblo fue muerto, asesinado, y mucho pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, la gente iba a preguntar, bueno, iba a preguntar, ¿qué pasó con Jerusalén? ¿Qué pasó con Jerusalén? Está en el versículo 8. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jehová obró así contra esta gran ciudad? Entonces, lo que el profeta está diciendo en el versículo 9 es, la razón por la cual esa ciudad está destruida fue porque abandonaron el pacto de Jehová su Dios y se postraron ante dioses extraños y les sirvieron. O sea, cuando el pueblo se rebela contra Dios, Dios decide que vengan los destructores y que la destruyan. Entonces, a veces la gente dice, no, yo aquí solito no me meto con nadie. Sí, pero ¿qué pasa si la población en general aprueba la legalización de la marihuana, aprueba la legalización de la coca, la inmoralidad sexual, la idolatría? ¿Qué pasa con el entorno? Pues así estemos nosotros muy consagrados dentro de nuestras cuatro paredes, dentro de nuestra iglesia local o dentro de nuestra iglesia en casa, pues Dios va a traer de alguna manera justicia y derecho sobre esa nación, sobre esa ciudad. Entonces, ¿nos afecta a nosotros? Claro que nos afecta. Claro que nos afecta. Entonces allí hay un profeta como Jeremías trayendo el mensaje, pero la gente está brava contra Jeremías. Una cantidad de profetas falsos están bravos contra Jeremías. Los sacerdotes están bravos contra Jeremías. Los de la corte están bravos, la nobleza está brava contra Jeremías. Los reyes, él tuvo buenas relaciones con Josías, pero no buenas relaciones con los hijos de Josías. Los hijos de Josías fueron gente que no vale la pena ni siquiera recordar, como dice mismo Jeremías, gente que no pasó a la historia sino por ser mala. Yo me preguntaba por qué Josías, siendo un rey reformador, por qué tuvo 3 hijos así como que no fueron dignos de ese papá. Bueno, no lo sé, la escritura tiene información, pero no me satisface todavía, hay causas que todavía no descubro.
¿Qué pasó? Si fue la crianza que les dio su madre, no lo sé, no lo sé. Porque las mamás influían demasiado en la educación de los hijos, o quién sabe, o los tutores que pusieron a estos niños principitos, o quién sabe si nuestro amigo Josías, por estar haciendo reformas religiosas y espirituales, no se apersonó de la crianza de sus hijos, no lo sé, son especulaciones o son probabilidades las que estamos haciendo aquí. Entonces, eso es como que lo que me queda, Bernarda, de los primeros 9 versículos, que quería reforzar un poquitico los comentarios tuyos. Bueno, pastor. Continúe, Bernarda. Entonces sería el 10, ¿no? No moriréis. ¿Quién dice no moriréis? ¿El Señor? Está hablando, está aquí, ahí está hablando Jeremías en Ah, el 10. sí, La, sí, la versión, como le decía, la versión TLA, sí. la versión traducción lenguaje actual, me ha gustado mucho para entender este libro de Isaías, este libro de Jeremías, porque en las Biblias tradicionales, Reina Valera, que es la más común en América Latina, a veces no aclara quién está hablando. No, La Biblia no, no. Textual 4, que es una Biblia mejor traducida, más actualizada, a veces tampoco aclara. La traducción lenguaje actual aclara que cuando hablan del muerto, de que están llorando al muerto y de que se están lamentando por él, la Biblia textual, la Biblia traducción lenguaje actual aclara que dice, por ejemplo, le leo acá, dice, no lloren ni se pongan tristes por la muerte del rey Josías. Ah, está hablando de Josías, qué interesante. Y Y ahí aquí no lo entiende uno aclara. de quién. Mm, Ahí no Aquí no, sé, porque en las otras Biblias no se sabe quién es el muerto. no, ¿Sí? aquí no sabe quién está hablando. Sí, tiene toda la Entonces, razón, pastor. la Usted dice TLA aquí, aclara eso y dice, claro, lloren más bien por su hijo Salum. ¿Sí? vea. Sabemos que su Mm, hijo Salum Sí, es el mismo nombre que se le da en otros pasajes a Joacás, como está en Primera de Crónicas 3:15, en Segunda de Crónicas 36:1. Entonces dice, lloren por Joacás, porque ese Joacás será llevado a otro país y allí lo van a tratar como esclavo. Y nunca más ese príncipe Joacás, hijo de Josías, va a volver a Jerusalén. Lloren por él porque va a ser desterrado. Es triste, pero por ejemplo lo que ha sucedido en Venezuela, que 5 millones de venezolanos han salido, no, muchos no van a poder volver a Venezuela. Los colombianos que hemos salido al exterior, muchos han salido por violencia, por situación económica. Los ecuatorianos que han ido en su mayoría a España, en España hay más ecuatorianos que en Ecuador, Bernarda, ¿sí lo sabía? no, pastor. Bueno, hay más ecuatorianos viviendo en España que en Ecuador. Hay muchos Sí, ecuatorianos que nunca volverán a Ecuador por la pobreza, por la mala administración, por las tiranías en estos pueblos latinoamericanos. Entonces, esa era la maldición, digámoslo así, de la cual ellos tenían que llorar, porque el rey Joacás, aquí en la Biblia textual lo llaman Salum, iba a ser llevado como esclavo y nunca más iba a volver a poder volver a Judá. Entonces, por eso es que les dice el profeta Jeremías, no lloren más por Josías, que él está muerto. O sea, Josías ya murió. sí. Lloren por el rey, o por Joacás, porque a ese sí lo van a llevar cautivo y nunca más va a volver a Jerusalén. Leo el 11, Si quieres, siga con el 13, Bernarda. el 13. Dice, hay de que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, a que su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Allí está hablando, voy a precisarlo, allí está hablando del rey Joacín. Mm, Fue ese rey impuesto del rey Josías, que Sí, lo impuso la corte a la brava, pero en el poco tiempo que reinó Joacín, dice, él edificaba casa con injusticia, él hacía aposentos altos sin equidad, él exigía que le construyesen y no pagaba las cuentas, él no le pagaba a los trabajadores los materiales, abusaba de ser rey. Es decir, mm, como los gobernantes, estos populistas de América Latina que abusan de los sí, gastos
como si fueran reyesitos. Nadie los eligió para ser reyes, los eligieron como servidores del pueblo. Pero ellos llegan y lo primero que hacen es gastarse en sumas multimillonarias en fiestas, en celebraciones, en cortinas, en almohadas, en ropa, en zapatos, vestirse en lo que nunca han vestido. Ese dinero no sale de la nada, esos dineros son sagrados de los fondos públicos. Este personaje, Joacín, era como los gobernantes de América Latina. Se apoderaron de la riqueza de los demás para ellos armar su propio palacio, vestir sus propias cortinas, poner sus propios muebles. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Joacín. Claro, si lo está leyendo en la Reina Valera, no te das cuenta que es Joacín. No, ni en la Reina Valera, ni en la de las Américas. Tampoco salen. No te das cuenta que están hablando No, solo no, ese no, versículo. le preguntaba yo quién habla. Es solo en eso es una razón más para los amigos que nos están escuchando en este devocional, que leer la Biblia no la puede leer, pero no entenderla si no la estudia, si no la escudriña. Entonces, para uno hoy en día entender estos, voy a decirlo y no quiero, pues cuento mi experiencia, no estoy diciendo que sea el método bíblico, no, cuento mi experiencia. Yo para entender un capítulo en Jeremías, en Isaías, tengo que leer por lo menos 20 versiones de la Biblia para poderlo entender. Luego tengo que irme a investigar los personajes, tengo que leer más contexto y después de todo eso comenzar a procesar qué me quiere decir Dios a mí en este tiempo. O sea, la lectura de la Biblia hace que sea difícil, ¿sí? Uno no se puede defender con la Reina Valera, Bernarda. O sea, que su próxima compra sea la Biblia textual 4, que es la cuarta edición, que su próxima compra sea la TLA, la Biblia Traducción Lenguaje Actual, para que pueda entender mejor estos libros proféticos. Porque si no entendemos los libros proféticos, ¿de qué sirve tener sueños, visiones, revelaciones, si no tenemos esos trasfondos de esos libros proféticos importantes como Isaías, como Jeremías? Porque hay verdades ahí que hoy también son atemporales y que Dios puede traer a nuestras vidas, a nuestra ciudad, a nuestras naciones. ¿Me hice entender, Bernarda, la importancia de profundizar en la palabra? Sí, claro. Si quiere, continuemos con el 14, Bernarda. 14. El que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos y le abre ventanas, la recubre de cedro y la pinta de rojo. Siga, tranquila. El 15. ¿Acaso te hará rey porque compites con cedro? No, no comió ni bebió tu padre, le hizo juicio, justicia, entonces le fue bien. Aquí está hablando en estos tres versículos, el 14, 15 y 16 de Jeremías 22, está hablando de Joacín, ese hijo que fue restituido ahí por el faraón Necao en Jerusalén. Él se autodecía, ¿no? Que él se iba a edificar una casa espaciosa, con salones amplios, con ventanas. Bueno, habla de la decoración. Ahora, le pregunta a Jeremías, diciéndole, ¿piensas que eres rey porque compites en obras de cedro? O sea, ¿piensas que eres rey porque te estás construyendo un palacio? Hay mucha gente que cree que porque se construye un palacio es rey, ¿sí? Sí. El mejor ejemplo que tengo son los gobernantes tiránicos en América Latina, que creen que porque van a vivir en una casa presidencial, en una casa vicepresidencial, creen que porque viven ahí son presidentes. O sea, no. O sea, creen que porque están allí son reyes. No. Porque el tema no es de cómo, en dónde vives, sino qué es lo que haces. Dice, si tu padre Josías
comió y bebió y le fue bien, o sea, mm, si otros reyes han comido, han bebido y les ha ido bien, es porque han mm, practicado, como dice aquí la Biblia textual 4, es porque han practicado justicia y derecho. O sea, mm, lo que hace a un rey, lo que hace a un gobernante, es que practican justicia y derecho. No es dónde viven, ni de qué se visten, ni si el palacio está muy adornado, la casa presidencial está muy adornada. Porque practicó derecho y justicia, y como dice el 16, porque hizo justicia a los pobres, a los indigentes, a los extranjeros. Ahora, porque el que hace justicia, derecho y trata bien a los demás, de alguna forma para poderlo hacer, es porque conoce de Dios. Es amén. porque conoce de Dios. Alguien que no conozca de Dios, Mm, alguien que sea enemigo de Dios, por más que se esfuerce, no podrá ejercer la justicia y el derecho. Tremendo, porque hay mm, justicia y derecho romano, francés, asirio, anglosajón, ¿sí? Una cantidad de derechos basados en culturas. El ejercicio del derecho no es caminar derecho, es el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de las leyes, de la jurisprudencia, de las ciencias de gobierno, de las ciencias políticas, de las ciencias para gobernar. Entonces, todas esas cosas que salen de derecho y justicia tienen que ver con que el gobernante conozca de Dios. Si el gobernante no conoce de Dios, no estamos mal. entonces, ¿qué va a transmitir si no tiene de dónde compartir? Sí, Ahora, vuelve y habla de Joacín en el 17, dice, pero tus ojos y tu corazón, ojos y corazón, lo que ve, lo que siente, no están más que para tu egoísmo. O sea, Joacín era un rey malo para derramar sangre inocente. ¿Quién sabe a cuántos mató? Para que le construyeran obligó cobrándoles impuestos, maltratándolos para que le dieran riquezas para poder adornar sus palacios. Dice, para la opresión y para la violencia. 18. Por tanto, así dice Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay, hermano mío, ni lo plañirán. Ay, Señor, ay, majestad. O sea, lo van a enterrar como un asno. ah, Es decir, ¿cómo se entierran los asnos? No se entierran. Dice, lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Cómo le mm, parece que ese rey Joacín iba a morir como un asno? Cae muerto, recogen el cadáver y lo botan en el basurero de la afuera de la ciudad. Así mm, era que Dios estaba hablando de este rey Joacín. ¿Cómo le parece? Duro, ¿no? no, claro. Ahora, lo que continúa a partir del 20 ya son advertencias contra Jerusalén. Si quiere, leamos del 20 en adelante hasta el 23, Bernarda. Bueno, dice, sube al Líbano y clama sube al el Líbano, clama y da voces en Basán, clama también desde Abarín, porque ha sido destruido amantes, todos sus amantes. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste no, escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde su juventud, que nunca has escuchado mi voz. Ah, todos sus pastores arrancarán el viento y tus amantes irán al cautiverio. Entonces ciertamente será avergonzada y humillada a causa de toda su maldad. Tú que moras en el Líbano, anidada en los cedros, como gemirás, como te vengan los dolor como de una mujer de parto. Mm, Aquí es importante verlo en diferentes versiones porque los amantes ahí no se refieren a amantes de personas naturales, sino se refieren, son temas de gobierno, ¿sí? En la TLA y en otras versiones lo traducen un poco mejor. Los amantes son los países que iban a ayudarlos. Los países que iban a ayudarlos habían sido destruidos, es decir, Egipto, Etiopía, los posibles ayudadores
no tienen cómo ayudarlos. Esos gobiernos que los pueden ayudar no los pueden ayudar, ¿sí? Ahora, como dice en el 21, cuando les iba bien, Dios les advirtió del peligro, ¿sí? Pero no me hicieron caso. Aquí, Sí, por ejemplo, en esto, aquí está hablando Dios. Dios está hablando, ¿sí? así. Dios dice, cuando les iba bien, les advertí del peligro, pero no me hicieron caso. Siempre fueron rebeldes. Ahora, vea lo que dice Dios. Sigue hablando Dios. Los que ahora viven en el palacio rodeados de finas maderas, pronto sabrán lo que es sufrir. Ah, Cuando les llegue la desgracia, sabrán lo que es el dolor. Serán llevados a otro país y allí serán tratados como esclavos. Las naciones en las que ellos confiaron sufrirán el mismo castigo. Entonces, simplemente Dios está hablando ahí en primera persona, ¿sí? Y luego sigue Dios hablando contra Joaquín en el 24, ya no contra Jerusalén, sino contra Joaquín, vaya. ¿sí? Sigan si quieren el 24, Bernarda. Dice, vivo yo, declarará el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. El 24. Siga. El 25 dice, te entregaré en manos de los que buscan tu vida, así en manos de los que temen, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de los caldeos. Así es, siga. Está hablando de maldiciones que Dios está lanzando contra Joaquín. Te arrojaré a ti, a la madre que te dio a luz, a otros, a otros países donde no nacisteis, y allí moriréis. El 27. Pero a la tierra a la cual con toda el alma anhelan volver a ella, no volverán, No volverán. no volverán. El 28. En caso este hombre comía una vasija, este hombre ponía, dice, una vasija despreciada y rota, es un objeto indeseable porque han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían. 29. Ay, no. Hoy, oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. 30. Así dice el Señor inscribid a este nombre como sus hijos. Hombre que no prosperará en sus días, porque si no, de sus descendientes logrará sentirse sobre el trono de David y gobernar. Bueno, recapitulemos aquí todo el capítulo 22 de Jeremías. Hay palabras proféticas de Dios a través de Jeremías. También habla Dios a veces. Dios los iba a destruir, iba a mandar destructores. Recomendaciones, no llorar a los muertos, al rey Josías que ha sido muy bueno, sino al descendiente que iba a ser llevado cautivo. Eh, por más que estos principitos nuevos reyes estaban haciendo mucha maldad, estaban asesinando, estaban robando, estaban oprimiendo a la gente, no practicando la justicia del derecho, tanto así que Dios pronostica, profetiza o decide que cuando muera ese Joacín, ni siquiera va a tener un entierro, lo van a tirar muerto en las afueras de la ciudad. Hay advertencias contra Jerusalén. Los amantes de Jerusalén son los gobiernos de otros países que venían en refugio, nadie, o sea, ahí en una versión está como, no me gusta la traducción, que amantes,
Eso no lo va uno, un país amante de otro país, eso no lo entiende uno en nuestro contexto. Tal vez haya una expresión lingüística, literaria, pero son países aliados. Los aliados, los países aliados no lo van a poder ayudar. Y luego, pues, se habla claramente de que iban a ser entregados en manos de Nabucodonosor y de Joaquín, porque en algunas Biblias habla Conías, pero era una forma, tal vez un apodo que le decían y quedó escrito así, pero hablan de Joaquín. Es una vasija rota, despreciable, un trasto inútil, ¿sí? Es decir, al parecer estos hijitos de nuestro gran rey Josías, reformador, no salieron buenos gobernantes y ya son los últimos, ya son los últimos, ya el tiempo, ya viene desmembrándose el reino de Judá, ya se está desmembrando poco a poco, está cayendo, Egipto no los puede ayudar, que en algún momento se podían aliar con Egipto, y ya pues está la promesa de Dios de que van a ser completamente destruidos. Vámonos al 23. En algunas versiones habla en el capítulo 23 de los malos pastores, pero yo les digo que es una mejor traducción porque no son pastores evangélicos, ni tampoco son pastores de ovejas. Hace el símil de los gobernantes con los pastores de ovejas porque era una sociedad ganadera. Una sociedad, pues, no sé cuál es el término para el tema de ovejas, es una sociedad agrícola, ganadera. Entonces, en esos términos se les hablaba, pero eran los gobernantes, ¿sí? Vámonos con el 23, Bernarda, si le parece. Sí, bueno, el 23 sí pasó. Está cayendo un aguacero, se escucha muy bajito. El 23, a mí me pareció el tema del 23, me pareció el 10. Pues todos son muy bonitos, ¿no? Todos me parecen muy, muy hermosos. Se dice así, porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra y se han secado los pasos del desierto, pues es mala la carrera de ellos en su poderío, no es recto. En este pasaje estamos viendo que Dios se está quejando en el 23, Dios se está quejando evidentemente de los gobernantes, ¿sí? De los últimos gobernantes, como dice en la TLA, ¿qué mal les va a ir a esos gobernantes que descuidan a mi pueblo y lo destruyen? Jamás se preocupan por el pueblo. Al contrario, se comportan como esos pastores que abandonan a sus ovejas. Bernardo, ¿usted vivió alguna vez en el campo? ¿Perdón? ¿Usted vivió alguna vez en el campo? Sí, yo soy del campo, yo nací allá. Bueno, usted conoce, sí, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Usted, digamos, vio pastorear vacas o o ovejas? ¿Qué vio pastorear en el campo? Vacas. Vacas. ¿Qué pasa si el pastor o el que pastorea las vacas, yo no sé cuál es el término adecuado para pastorear vacas, ¿cuál es el término adecuado para pastorear vacas? ¿Cómo se le llama al que cuida las vacas? eh, Cuidador, Bueno, porque pues, el cuidador cuidador de de la las vaca. vacas. Bueno, ¿qué pasa si el cuidador de las vacas se va por una semana y no le da sal y no le da agua a las vacas en un corral? ¿Qué pasa con las vacas? Pues las vacas se enferman de falta de agua, de falta de la sal, y Bueno, pueden hasta morir. nosotros estamos viviendo aquí en las afueras de la ciudad, en una zona que uno dice, ay, tan bonito el campo, pero frente a nosotros eh, hay digamos potreros donde tienen vacas, y un día duraron bramando el ganado que hay ahí, como 3 días duraron bramando. Yo le dije a Sarita, esas vacas llevan por lo menos 3 días sin agua, sin comer. Ay, Dios. Entonces, ahora, esos gobernantes habían descuidado, dice, ahí sí está hablando de los gobernantes, ¿no? Para no perdernos.
está hablando de pastores evangélicos. Ahora, si alguien lo quiere aplicar a pastores evangélicos, ya es que Dios le está hablando específicamente a ellos, pero dejaron a la gente descuidada. Los gobernantes que descuidan a la gente, no saben si la gente está aguantando hambre, si no está aguantando hambre, a los huérfanos. A mí me da mucha tristeza ver las estadísticas de los huérfanos porque los niños, eso hay todo un negocio alrededor de los niños huérfanos. Esos son historias de dolor y de tristeza, esos orfanatos. Eso ni para qué hablar, o sea, eso se le paran a uno los pelos de punta, los maltratos que sufren esos niños en esos orfanatos. Yo digo, Dios mío, esa gente mejor desearía en el día del juicio final, desearía no haber nacido. Esa gente, porque Dios les va a preguntar, ¿cómo trataron a los niños? ¿Les dieron de comer a tiempo? ¿Los maltrataron? ¿Los violaron? ¿Los vendieron? ¿Cómo los trataron? ¿Sí? O sea, Dios se molesta contra esas injusticias. Entonces, Claro. Dios está muy molesto. Dios está muy molesto, pero sin embargo Dios dice que por el pacto que él tuvo con David va a conservar un remanente, ese remanente va a volver. Pero aquí en el 5 habla de que en David levantaré un renuevo justo, está hablando de Jesús, ¿sí? En sus días será salvo Judá, está hablando de Jesús, es un pasaje mesiánico. Dice, e Israel habitará confiado y se apellidará con ese nombre, Jehová Shitkenu. Jehová Shitkenu significa justicia nuestra. Jehová Shitkenu, está en el versículo 6, significa Jehová justicia nuestra. Entonces, ahí está hablando Jehová justicia nuestra, es el nombre que se le está dando a Jesús, Jehová justicia nuestra. Es un pasaje mesiánico. O sea, va a haber un remanente, aunque el pueblo va a ser llevado cautivo a Babilonia, va a haber un remanente, gente que va a volver a Judá, pero Dios va a sacar de ese remanente que vuelve, Dios está profetizando a través de Jeremías que habrá un Jehová Sidkenu, un Jehová justicia nuestra, alguien que nos haga justicia. Ese alguien que nos haga justicia, ese Jehová Sidkenu, ese Jehová Sidkenu, es Jesucristo, al que nosotros podemos, claro, alguien podrá decir, no, pero lo estás haciendo uno solo, pero no me quiero meter en ese asunto teológico, pues, el Padre y Él son uno solo, pero también no me quiero meter en ese tema teológico, lo que quiero decir es, pensemos en el nombre, o para no, vamos a decir que Jesucristo es el Dios hecho justicia para nosotros hoy en día. O sea, Jesucristo vino a traer justicia. Entonces, es nuestra justicia. Bernarda, si su pensión el día de mañana, Colombia entra en una grave inflación y su pensión no sirve para nada, ¿quién va a hacer su justicia? ¿La justicia colombiana o va a ser Jesucristo? Jesucristo, porque pues ya la pensión ya no sirve, que es la del mundo. Entonces usted ya no puede hacer nada saliendo a una marcha a tirar piedras o con un cartel contra el gobierno tiránico, sino que usted tiene que decirle, Jesucristo, tú eres Jehová Sidkenu, tú eres Jehová mi justicia. O sea, atiende mi clamor. ¿Cómo voy yo a sustentarme y a sostener a otros o a ayudar a otros? ¿Me hago entender? Claro. La confianza que debemos tener es que Él es nuestra justicia. Sí. No, a veces, claro, vivimos en un planeta donde hay países y hay países bien administrados y hay países regularmente administrados y hay países mal administrados. Entonces, en esos países donde son mal administrados, la justicia flaquea, la justicia es corrupta, los jueces andan vendidos, ¿sí? Entonces, ahí es donde el remanente, esto no es un tema de iglesia, es un tema de remanente. Ahí es donde el remanente se levanta y dice, tú eres nuestro Jehová Sidkenu, haznos justicia. ¿Correcto? Correcto. ¿Cómo la ve Bernarda? ¿Le parece bonito eso? Muy bonito. Vamos a ir aprendiendo. Ahora, el pasaje continúa y se le habla mucho a los profetas mentirosos. Sí. Los profetas mentirosos, uno quisiera a veces como pasar estos pasajes así por arriba y como que tratar de no leerlos, de no entenderlos, de no estudiarlos.
Pero imagínense que había una cantidad de profetas mentirosos en esa época. Me puse a mirar en otras versiones de la Biblia y encontré que los profetas se vendían. La gente les pagaba para que profetizara cosas buenas, para que dijeran, no, Dios es soberano, no, Dios tiene el control, no, Dios es bueno, no, no nos va a pasar nada. Es decir, esos profetas estaban profetizando desde su estómago, porque les estaban pagando para que dieran esas profecías buenas. Claro, Aunque Dios estaba queriendo traer juicio, queriendo establecer derecho, esos estaban profetizando desde su estómago. Les pagaban para que profetizaran cosas bonitas. sí, claro. Ay, dígame algo bonito y yo te doy una ofrenda. Eso puede pasar hoy en día. Ahora, no me interesa señalar o enfatizar en eso, no me interesa. Lo que quiero es decir que así como en ese tiempo hubieron profetas mentirosos, profetas de estómago, en este tiempo también hay profetas mentirosos, profetas de estómago. O sea, no quiero hablar mal de nadie, porque también hay profetas buenos como Jeremías, profetas que siguen, profetas tipo Jeremías, que siguen las ordenanzas de Dios y que cuando tienen que soltar una palabra, pues la sueltan. Una Claro. palabra de justicia, de juicio, la sueltan. Entonces, qué bonito que podamos diferenciar entre los profetas tipo Jeremías y los profetas mentirosos que aparecen ahí, que profetizan cosas buenas, a pesar de que la tierra estaba llena de adulterio, de falsos juramentos. Pero cuando hay mal gobierno, fíjese que la naturaleza se daña, dice que la tierra está de luto. Esto es del 10. Los pastos del desierto se han secado, ¿sí? El poder ejercido por ellos es un abuso. En el 11, profetas y sacerdotes, ustedes son impíos. En mi propia casa encuentro que hacen maldades. Ellos estaban haciendo cosas, orgías, en los propios salones del templo. Ellos estaban haciendo sacrificios a Baales, a dioses como Moloch, a la reina del cielo. Ellos estaban haciendo cosas terribles aún dentro de las habitaciones del templo. Dice, por tanto Dios se volverá resbaladizo, serán empujados a las tinieblas y caerán en ellas, porque traeré mal sobre ellos, sobre esos profetas y sobre esos sacerdotes. Ahora miren lo que dice en el 13. Entre los profetas de Samaria he visto esta locura. O sea, Dios había visto esa locura en Israel. Profetizaban por Baal. Baal es el demonio, Baal es Satanás. Hay muchos Baales, uno que tenían como Baal en cada ciudad. Dice, profetizan por los Baales extraviando a Israel mi pueblo. Y entre los profetas de Jerusalén he encontrado algo terrible, adúlteros, mentirosos que apoyan a los malvados. Porque nadie, ¿sí? Y eso se ve también hoy en día en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Colombia. Falsos profetas que ayudan a los gobiernos tiranos a decir, no, esto está bien, son buenos gobiernos, lo que pasa es que los ricos han sido muy malos, lo que pasa es que la tierra está mal distribuida, lo que pasa es que esos profetas mentirosos, Dios los va a tirar, como dice el 12, a las tinieblas. Ellos van a caer en las tinieblas, pero mientras caen en las tinieblas, y viene mal sobre ellos en el año de que Dios los visite, pues en el Inter van a engañar a mucha gente, en el intermedio van a engañar a mucha gente, ¿sí? Sí, claro. Ahora, Jehová Sebaot dice en el 16, no escuchéis a los profetas, que os profetizan y os llenan de vanas esperanzas, visiones sacadas de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Están sacando, son cosas de sus emociones, ¿sí? Sí, claro. Imagínense que ellos decían, Jehová ha dicho que tendréis paz, porque, ¿sí? Dice que ningún mal vendrá sobre nosotros, sobre vosotros. Ahora, aquí hay una pregunta que se hace, dice, ¿cuál de ellos, o sea, de esos profetas mentirosos, ha estado en el consejo de Jehová? ¿Cuál de ellos ha estado como en la corte de justicia de Jehová Sí, para percibir y oír su palabra? O sea, cuando es importante preguntarle a esos profetas mentirosos si han estado alguna vez en el consejo de Jehová, en la corte celestial. ¿Por qué profetizan cosas buenas desde su corazón? Yo sé que por prudencia uno a veces no va a decir, cuando le piden orar por una persona que se va a morir, uno por prudencia se queda callado, no dice nada, pero entre quedarse callado y llamar a la persona y decir Dios te va a sanar, pues hay una mentira. O sea, claro. si se va a quedar callado por prudencia de decirle no vas a morir, pues quédese callado. Pero Sí, tampoco llame a la persona a decirle no, pues yo creo que te va a ir bien.
y yo creo que de pronto Dios te va a sanar. O sea, eso ya se convierte en un profeta mentiroso. Mentira, sí. En fin, el pasaje continúa Dios juzgando a la mentira de los profetas. Voy a saltarme al 33. Dice, cuando este pueblo o el profeta o el sacerdote pregunte diciendo, ¿cuál es la revelación? ¿Cuál es la carga de Jehová? ¿Cuál es la profecía de Jehová? Le responderéis, vosotros sois la carga y yo os desecharé. Dice Jehová, 34, si un sacerdote o uno del pueblo dice carga, ahí la palabra carga es un lenguaje muy antiguo, es como profecía de Jehová. La palabra carga, pues hoy en día la entendemos como algo que pesa y que hay que cargar, o sea, no lo asociamos a algo que baja del cielo, ¿sí? A una Sí, información. Ese término, aunque esté bien traducido, es un español antiguo que la gente hoy en día no entiende. Carga de Jehová, ¿qué es carga de Jehová? Pues oráculo de Jehová, o revelación, o palabra profética de Dios, o Dios habló así. Es decir, ahí donde las versiones de traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, nos ayudan mucho a entender en un lenguaje mucho más hablado, porque ya la gente no habla las 300.000 o 500.000 palabras del español. La gente habla tan poco que con 3.000 o 5.000 palabras en español ya se logran hacer entender. O sea, la gente habla un español muy limitado, no un español técnico, no un español académico, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando dice carga de Jehová, está hablando de algo que Dios está hablando, ¿no? Dice, entonces, ¿cuál es la carga? Entonces, la carga de Jehová es que Dios los va a castigar a esos profetas falsos, a esos sacerdotes falsos y a su casa. En fin, Bernarda, yo creo que todo esto ya es juicio que viene para los profetas falsos, para los sacerdotes falsos, para aquellos que dicen, hay que tener mucho cuidado con la profecía personal, hay que tener mucho cuidado hoy en día con los sueños sí, personales, porque la gente quiere que se le digan solo cosas bonitas, que se le digan, tú vas a prosperar, tú vas a mejorar, entonces la gente, tus hijos van a ser ministros de Dios, tu descendencia es consagrada, eso es lo que la gente quiere escuchar, claro. pero porque tiene comezón de oídos, porque quiere que le digan cosas bonitas, porque quieren calmar ansiedad del futuro, de la pobreza, de la vejez, de tantas cosas, llenar esos vacíos emocionales. Sí, claro. Entonces, cuando una persona, yo creo que esto sirve mucho para las escuelas proféticas, para entrenamiento de los de profetas y personas con dones proféticos, estos pasajes sirven mucho para poder estructurar, para poder enseñar, para poder corregir esas escuelas proféticas. Y a mí lo que me sorprende es que la mayoría aquí no tenían la razón. Eran profetas de estómago, o sea, les daban ofrendas y profetizaban cosas bonitas. Entonces, pues, era como comprar la profecía, ¿no? Era como, ya Dios había dicho que el pueblo, que los que se entregaran voluntariamente a los ejércitos de Babilonia no iban a morir. Eso era todo lo que ellos les iba a pasar, no iban a morir. Los iban a llevar cautivos, pero el botín de guerra era que no iban a morir. Ahora, que el que no se entregara por las buenas lo iban a violar, lo iban a matar, lo iban a quemar. O sea, Dios les estaba diciendo, entréguense por las buenas a los babilonios durante 70 años. Les conviene que se entreguen por las buenas. Por eso es que, por eso es que muchos de la corte de los reyes, de estos tres reyesitos, tres principitos, de hijos de rey Josías, se levantan contra Jeremías, encarcelan a Jeremías, lo intentan matar varias veces. Es porque Jeremías es claro. Jeremías les dice, mire, entréguense por las buenas. Pero entonces lo acusan, esos profetas falsos, esos sacerdotes religiosos, esa corte, esa nobleza, lo acusan de que él está aliado con el enemigo. Ellos creen que porque Jeremías trae palabra profética de Dios, de juicio, de justicia, de derecho, que Jeremías se ha hecho enemigos de ellos, porque les está hablando la palabra claritica como Dios la está mostrando. Pero Sí, Dios ya para ese momento, Dios ya no se va a retractar de lo que ha dicho, porque les ha dado muchas oportunidades de arrepentimiento,
le ha dado muchas oportunidades de arrepentimiento y la gente no se ha arrepentido. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con hoy en día, como protocolo profético, hay que tener mucho cuidado cuando decimos Dios me dijo. Sí, Más bien lo que hay que decir es, mire, tengo esta percepción. ¿Ustedes qué piensan? sí. Y soltar, ¿qué piensan? ¿Será esto de Dios o será que anoche por la bandeja paisa, ese platadote de frijoles que me comí, soñé cosas o vi cosas, ¿sí? O fue que me tomé dos vinitos, o fue que me tomé dos cervecitas, ¿será por eso que me quedé así? O me comí cuatro tamales tolimenses, y o sea, ¿será que viene de la revoltura de estómago o Sí, viene claro. de algo de Dios? Entonces, cuando el que está en entrenamiento se le dice, venga, venga, eso es una frijolada. ¿Qué significa una frijolada? Eso lo sacaste fue de tus entrañas, de tus emociones. Eso no viene de parte de Dios. Entonces, la persona que tiene el don profético debe dejarse corregir por gente mayor, por gente madura en el ministerio profético. Claro. Dejarse corregir. Cuando yo comencé en lo profético, yo estuve 6 meses asistiendo a una escuela profética en Bogotá, Bernarda, y era un grupo de pastoras, y ellas decían, vi un ángel, un versículo, un rollo, una nube, y yo no veía nada ni escuchaba nada. Nada. Yo pensé que me iban a echar de ahí porque no veía ni escuchaba nada, ni se me venían a la mente versículos. Entonces yo, para que no me echaran de la escuela profética, lo que hacía era que llegaba temprano, hacía el café, hacía el agua aromática, organizaba las sillas, y cuando terminaba la escuela profética con estas pastoras, entonces yo ayudaba a recoger las sillas, ayudaba a limpiarlos, a recoger la basura, los vasos plásticos, tirarlos a la basura. Y así estuve mucho tiempo. Entonces, y cuando comencé que vi esto, que sentí esto, me corregían. Eso no es de parte de Dios. Y yo, pero eso no es de parte de Dios, hermano William. Eso no es de parte de Dios, eso no es de parte de Dios. Venía Ah, ya. de mis emociones, venía de mi alma. Entonces, hasta que uno va siendo entrenado en protocolos proféticos, va siendo entrenado, va siendo madurado, y entonces, pero sin embargo yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice tengo un mensaje de Dios. A ver, uno le puede decir a los pecadores, pues no decirles pecadores, a los precreyentes decirles, mire, tengo un mensaje de Dios, cuando es un mensaje de salvación. Ah, está bien. Pero cuando una persona está enferma o está en dificultades, porque su matrimonio se está acabando, porque su economía se dañó, que uno le diga, tengo una palabra de parte de Dios, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la persona va a creer que efectivamente Dios está hablando. Y de Claro. pronto es mejor decir, te voy a dar un consejo desde mi experiencia, lo que yo haría, pero es mi consejo. A mí me sirvió. No sé si sirva para ti, yo te lo cuento. O Mm, vamos a orar para que Dios te lo muestre, pero no decir, es que Dios te dice, no, espérate, mm, es que Dios te dice son palabras mayores. claro. ¿Qué opina de todo esto, Bernarda? Sí, 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 claro que primero que tiene uno que estar seguro, diría yo, porque Los para mí la protocolos, profecía, los protocolos proféticos son muy importantes. sí, claro. Bueno, Bernarda, vámonos a Tito, capítulo 1, si le parece bien, vámonos a Tito. Tito es un discípulo de, Tito es un discípulo del apóstol Pablo, como dice en el versículo 4. Sí, sí, Voy a hablar un poquitico de Tito, un verdadero hijo en la fe. De sí, ahí se ha pegado mucha gente para hablar hoy de la paternidad y de la hijitud. Tito, pues Tito acompañó a Bernabé y a Pablo por ahí en el año 50 después de Cristo, es decir, como 20 años después de la muerte de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo, según la actualización de calendarios, murió como en el año 30, o sea, Cristo murió en el año 30 después de Cristo. Hay que entenderlo, ¿no? claro. Ya estamos 20 años después, o sea, estamos en el año 50 de nuestra era. Eh, Acompañó a Bernabé y a Pablo al concilio de Jerusalén, ahí fue Tito. Ajá, Verdadero hijo en la fe, Pablo lo reconoce como un verdadero hijo en la fe.
pero yo quiero llamar la atención de que un verdadero hijo en la fe son palabras mayores. Un verdadero Sí, hijo en la fe no es aquel a que le llevamos la palabra y se convirtió, eso no lo convierte a uno en padre espiritual y a él en hijo espiritual, ¿no? Eso es, un padre en la fe es un padre que no solamente en la fe, sino en todo. Y verdaderamente Pablo había adoptado a Tito como padre. Tito significa ser agradable. sí, Ahora, Tito fue discipulado por Pablo, por Bernabé, andó con ellos. Tito fue formado, se reconoce por la mayoría de los autores como un apóstol, el apóstol Tito. claro. Y había una isla llamada Creta. Él fue el pastor principal, el anciano principal. En ese tiempo se les llamaba obispos en idioma castellano. Lo que pasa es que obispos, esa palabra no la usamos en el contexto evangélico porque esa palabra se la acuñó y se quedó con ella la Iglesia Católica Romana. Pero la Ya, palabra obispo significa como el pastor principal, el anciano principal de la isla de Creta. Eh, Básicamente como eso, básicamente como eso. Ahora, aquí del capítulo 1, quiero resaltar que el apóstol Pablo, quiero resaltar aquí en Tito el versículo 5, 4, 5 y 6, son como los más importantes ahí para mí sobre la carta de Tito. A Tito, genuino hijo en nuestra común fe, gracia y paz de Dios Padre, de Jesús el Mesías, nuestro Salvador. Está hablando de genuino hijo. sí, El 5, la razón fundamental, dice, por esta razón te dejé en la isla de Creta, vaya, para que pusieras orden. Lo que faltaba y designar ancianos o presbíteros en sí, cada ciudad como te lo ordené. O sea, él había tenido una función como de ser el líder de los líderes, como ser el obispo de los ancianos, como el obispo de esos ministros pastorales que tenía que organizar en esas ciudades. Y ahí viene a continuación del versículo 6 en adelante hasta el 16, ahí vienen los requerimientos o requisitos que deben tener los ancianos o las personas que supervisan las actividades en las iglesias ciudad. Ahí no se habla de iglesias denominacionales, que la iglesia del barrio Gaitán, que la iglesia del barrio Belén, no, 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 ahí no está hablando de tal denominación, no, no, ahí está hablando de la ciudad. Ahí vienen estos requisitos, ¿sí? Ahí viene una cantidad de requisitos para los ancianos. Podemos leer desde el versículo 6 en adelante. Vamos leyendo versículo por versículo y lo vamos comentando, Bernarda, porque en cada versículo habla de 3 o 4 requisitos para estos ancianos. Empecemos en Tito 1:6. sí, el que, el que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de desolución ni de rebeldía. Hasta ahí. Eh, es lo que está diciendo. En ese tiempo, para dar un contexto, una persona en ese tiempo era muy común que la gente tuviera que los hombres tuvieran hasta 2 esposas. Sí, Era muy común que los hombres tuvieran 2 esposas, una primera esposa y otra segunda esposa. sí, O sí, sea, era cultural. Ahora, ahí lo que está diciendo es que sea marido de una sola mujer. sí. Por eso esa precisión de marido de una sola mujer. Es decir, la sociedad aceptaba 2 mujeres, la sociedad lo aceptaba, pero el requisito es una sola mujer. ¿Me hago Ah, entender? sí, señor. Hoy la sociedad acepta que las personas tengan y Cantidades. hagan, entonces es precisar, oye, que Sí, esté casado. Por ejemplo, que un líder espiritual hoy en día, pues, si está en unión libre, o si está en fornicación, o si está en adulterio, pues es un requisito para supervisar una iglesia.
No se puede estar en unión libre, ni en fornicación, ni en adulterio. ¿Me estoy haciendo entender, Bernarda? Sí, claro, pastor. Una sola mujer. Solo Entonces, que no estén acusados de libertinaje, mujer. que tengan a los hijos en sujeción. Pues como ha habido tanto conflicto en eso, porque pues así como Josías fue un buen rey, pero sus tres hijitos fueron malitos, y así como el rey Ezequías fue tan buen rey, pero su hijo rey Manasés fue tan malo, el que mató a Isaías, o mandó a matar a Isaías. Entonces hoy en día lo que se dice es, si sus hijos son menores de edad o viven bajo su techo, son menores de edad y viven bajo su techo, pues, y no los tienes en sujeción, pues no puedes ejercer liderazgo en la iglesia. Ahora, si son mayores de edad y no están bajo la sujeción del padre, pues ya no aplica. Es lo que como se interpretan estos pasajes en la cultura evangélica latinoamericana, ¿sí? Sí, Porque si el hijo se fue de la casa, pues entonces los padres dejan el ministerio por el hijo que está en rebeldía, pues se supone que ellos van a interceder por el hijo que está en rebeldía, pero si la persona tiene un hijo menor de edad, en problemas, en droga, en inmoralidad, ahí sí le queda muy difícil ser un anciano de iglesia. Aquí está hablando de la iglesia ciudad, no está hablando de la iglesia fulanita de tal. Siguiente versículo, vamos con el 7. dice, porque, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí las ganancias deshonestas tienen que ver tiene que ver con cosas mal hechas desde el punto de vista económico. O sea, que se maneje bien en la parte económica, ¿sí? Que, eh, que se maneje bien la parte económica, que no consigan finanzas a base de engaños, que no hagan trampas, ¿sí? Que no se metan en cosas que no pueden cumplir, ¿sí? Entonces se trata de que administre bien eso. Pero se habla también de que no sea un peleonero, ¿no? De que no sea pendenciero, de que maneje bien sus emociones. Hoy en día se habla de gestión de las emociones, administración de las emociones. Yo diría que hay que permitir, hay cosas de carácter, pero también hay cosas que tienen que ver con mostrar el fruto del Espíritu Santo, dominio propio. Una persona que no se da a explotar, a golpear, a gritar, o sea, debe tener dominio propio. Siguiente, vamos con el 8, Bernarda. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo, imagínese. Administrador de sí mismo, de sus emociones, de su estado físico, de su nivel espiritual. Habla de ser justo, de ser santo, de ser prudente, amante de lo bueno, hospitalario. Pues hoy en día uno no puede hospedar a todo mundo en su casa. No. A mí le voy a contar un secreto, una cosa que a veces suena así como medio. Me llamaron una vez unos amigos de Colombia porque venía no sé quién a Cancún. Nosotros vivimos a 300 kilómetros de Cancún, una ciudad que llama Mérida. Entonces, me llamaron unos amigos que si podía hospedar a fulanito de tal cantante de rock, que porque iba a pasar por esta ciudad. Entonces, son amigos muy queridos de hace mucho tiempo. Yo les dije, con mucho gusto, pues yo que voy a hospedar en mi casa a un cantante de rock, es decir, No, nada que entonces, ver. entonces, le dije, no, llegando a la ciudad, yo me encargo que los 2 días que va a estar en la ciudad, yo me encargo de su hospedaje y de su alimentación. Ah, no, excelente. Pero entonces les aclaré, no se va a quedar en mi casa. Yo, William, le voy a pagar un hotel donde lo hospedo los 2 días y donde y lo voy a invitar a comer.
o voy a dejar paga la comida, o voy a dejar el voucher abierto, no sé. O sea, esa es la forma en que yo tiendo a ser hospitalario, porque yo tampoco las puertas de mi casa se las puedo abrir a un brujo, a un chamán, así sea amigo del amigo del amigo, que porque No, no, trabajamos en una empresa, porque me conocen en el mundo de los negocios, entonces voy para Mérida, entonces aquí está la abierta. No, 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 espérate, es decir, sí, las puertas de mi casa solamente están para mi familia, ¿sí? Entonces, sí, sí, o para algunos amigos, pero amigos cercanos. Entonces, hay que ser hospitalarios, sí hay que ser hospitalarios, pero no necesariamente significa hoy en día en nuestro propio techo, sino hospitalarios es, sí, venga, y yo te organizo, yo te acomodo, ¿sí? exacto, Yo estaba siendo hospitalario, sí, pero sí, no, claro, estaba pero siendo no en tu casa. hospitalario. Sí, claro, Sí. Vamos con el versículo 9. dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que no también puedan exhortar con una enseñanza, con convencer a los que contradicen. Imagínese un líder, un Y anciano cierre la puerta al frente. que Cierre. no ha leído la Biblia, que no entiende la Biblia, que no sabe la Biblia, ¿cómo va a enseñar sana enseñanza? ¿Cómo va a refutar a los que contradicen? No como. ¿Cómo vamos a refutar a los que contradicen? Claro, no andamos buscando de pelea los que nos, pero como a veces llega gente que nos encontramos que en una célula, en una iglesia en casa, a veces llegan, se nos atraviesan por ahí cierta gente de otras religiones o ciertas personas con otras teologías, ¿sí? Sí, claro. Versículo 10. Versículo 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, contumaces, habladores de sanidades y engañadores, mayor, mayormente los de la circuncisión. Bueno, había mucha cosa, mucho problema en ese tiempo. Había gente de Jerusalén que seguía practicando, estaban dentro del cristianismo, comillas, dentro del cristianismo, pero no habían abandonado ciertos rituales del judaísmo, principalmente el rito de la circuncisión. Sí, Dice aquí en el 11, lo cual es necesario taparles la boca, porque claro. trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que se debe. Como dijo un mismo profeta de ellos, un tal Epiménides, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Es una forma cultural, son cosas, elementos culturales ahí de la gente de Creta. Ahora, hay que reprenderlos severamente para que sean sanos en la fe. Reprenderlos severamente para que sean sanos en la fe. Sí, Reprenderlos severamente para que sean sanos en la fe. Dice el 14. No presten mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. En el 15. Pero para los impuros y para los incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. El sí, 16. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. En fin, un anciano, alguien que supervisa la iglesia de la ciudad, debe saber mucho de la palabra para poder corregir cualquier asomo de herejía, cualquier cosa que se aleja de la palabra, sí, y por eso se establecen estos requisitos. La función del pito como obispo, como apóstol, al designar a estos episcopos, ¿sí? A estos líderes, es que fueran gente muy estructurada en su testimonio personal, en su testimonio familiar y en su madurez en la palabra, sí, claro. para poder así corregir sanamente cualquier distorsión que hubiera, porque había mucha gente religiosa
hermanitos religiosos, que, ay, haga esto, ayune, cortes el prepucio, circuncídese, ¿sí? Celebre tal fiesta. Entonces, hay mucha gente así. Hoy también pasa. Pero también habían otros que por ganancia deshonesta andaban metiéndose en todo, ¿sí? Trastornando a la gente, ociosos, ¿sí? Esa gente que anda metida en todo. Entonces llegan a una congregación y visitan, le dan la vuelta a todos. Cuando se da cuenta el pastor, ya le han sacado préstamos a 10 personas de la congregación y después resulta que los estafó a todos, ¿sí? O que quién sabe qué hizo, o que ya dejó embarazadas 4 muchachas de la congregación. Hay que tener mucho cuidado porque un solo infiltrado, un solo hijo de Belial que se meta en una congregación, pues puede dañar toda una congregación. Claro, sí, pastor, es verdad. Y si el pastor no es profético, o si el pastor no tiene gente profética o profetas en su congregación, pues Vaya, van a arrasar con las ovejas. sí, eso es así. Bueno, Bernarda, pues muchas gracias. Yo sé que usted ha estado un poquitico, eh, con molestias de la gripa. Gracias por compartir. Hizo un gran esfuerzo para poder salvar la reunión, a pesar de su salud. Esas son cosas pues temporales. Una gripa, un refrigerio, un malestar. Sí, Eh, pastor. Muchas gracias, Bernarda, por su tiempo. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Bernarda. Bueno, amigos Bueno, de Café y Oración, nos vemos el día de mañana. Bendiciones bueno, para pastor. todos. Bendiciones, Igual, Bernarda. Saludos. con el pastor, bueno, bueno.